proletarios y comunistas. ¿Qué relación hay entre comunistas y proletarios en general? Los comunistas no forman partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. No tienen intereses propios que no sean los intereses de todo el proletariado. No profesan principios especiales a los que quisieran amoldar el movimiento proletario. Los comunistas solo se distinguen de los partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios ponen de relieve y valoran los intereses comunes a todo el proletariado, independiente de la nacionalidad, y por otra parte en que las diversas etapas evolutivas por las que pasa la lucha entre proletariado y burguesía representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. Prácticamente los comunistas son, pues, el sector más decidido de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás. Teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones y de la marcha y de los resultados generales. Bienvenidos a un episodio nuevo de Ovejitas Antagónicas en el que estaré hablando sobre los comunistas y los proletarios, la distinción entre comunista y proletario. Entonces, vamos a seguir. El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios: formar la conciencia de clase del proletariado, derrocamiento de la denominación burguesa, conquista del poder político por el proletariado. Las proposiciones teóricas de los comunistas no descansan ni mucho menos en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual redentor de la humanidad. Son simplemente expresiones generales de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos. La abolición del régimen vigente de propiedad existente desde antes no es una característica peculiar y exclusiva del comunismo. Las condiciones que forman parte del régimen de la propiedad han sufrido constantes cambios históricos, continuas transformaciones históricas. Así, por ejemplo, la Revolución Francesa abolió la propiedad feudal en provecho de la propiedad burguesa. Lo que caracteriza al comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Pero la propiedad privada actual, la propiedad burguesa, es la última y más perfecta expresión del modo de producción y de apropiación de lo producido basado en los antagonismos de clase, en la explotación de los unos por los otros. En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: abolición de la propiedad privada. Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personal bien adquirida, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual. La propiedad bien adquirida, fruto del trabajo y del esfuerzo personal. ¿Os referís acaso a la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que precede a la propiedad burguesa? No tenemos que abolir el desarrollo de la industria, le ha abolido y está aboliéndola cada día. O tal vez os referís a la moderna propiedad privada burguesa. Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletariado, crea propiedad para el proletario. De ninguna manera. Lo que rinde es capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de engendrar nuevo trabajo asalariado para explotarlo a su vez. La propiedad, en su forma actual, se mueve en el antagonismo entre capital y el trabajo asalariado. Analicemos los dos términos de esta antítesis. Ser capitalista significa ocupar no solo su posición personal en la producción, sino también una posición social. El capital es un producto colectivo, no puede ponerse en marcha sino por la actividad común de muchos miembros de la sociedad. Y en último término, solo por la actividad común de todos los miembros de la sociedad.
El capital no es una fuerza personal, es una fuerza social. Por tanto, si el capital es transformado en propiedad individual perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en propiedad colectiva. Solo habrá cambiado el carácter social de la propiedad. Esta perderá su carácter de clase. Examinemos el trabajo asalariado. El precio medio del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de los medios de subsistencia necesarios al obrero para sostener su vida como tal obrero. Por consiguiente, lo que el obrero asalariado adquiere con su trabajo es estrictamente lo que necesita para la mera reproducción de su vida. No aspiremos en modo alguno a destruir esta apropiación personal de los productos del trabajo, indispensables a la mera reproducción de la vida humana. Esa apropiación que no deja ningún rendimiento líquido que pueda dar un poder sobre el trabajo de otro. Lo que queremos destruir es el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para multiplicar el capital y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva. En la sociedad burguesa, el trabajo viviente no es más que un medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo es acumulado, no es más que un medio de emplear, enriquecer y hacer más fácil la vida del obrero. De este modo, en la sociedad burguesa, el pasado domina al presente. En la sociedad comunista es el presente el que domina al pasado. Ok, aquí hay un punto de inflexión muy grande, ¿no? Aquí es la crítica que se le va a hacer, y lo hemos estado viendo desde lo anterior, porque desde el episodio anterior hemos visto cómo está esta idea, de cómo superar la alienación, la enajenación, y una de esas superación que propone el comunismo es aniquilando todo lo anterior. Y precisamente en 1984 esto se pone en tela de juicio, y es la crítica fuerte. Es interesante que esto está conectadísimo con esta idea del doble pensar, y hay que ver cómo agarramos el doble pensar. Eso lo vamos a ver en unos próximos episodios. En la sociedad burguesa, el capital es independiente y tiene personalidad, mientras que el individuo que trabaja carece de independencia y de personalidad. Y es la abolición de semejante estado de cosas lo que la burguesía considera como la abolición de la personalidad y la libertad. Y con razón. En efecto, se trata de abolir la personalidad burguesa, la independencia burguesa y la libertad burguesa. Por libertad, en condiciones actuales de la producción burguesa, se entiende la libertad de comercio, la libertad de comprar y vender. Desapareciendo el mercado, desaparecerá también el libre tráfico. Las declamaciones sobre libertad de comercio, lo mismo que las demás brávatas libretas de nuestra burguesía, solo tienen sentido aplicadas al comercio encadenado y al burgués sojuzgado de la Edad Media, pero no ante la abolición comunista del mercado, de las condiciones burguesas de producción y de la propia burguesía. Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Sí, os horrorizáis. Pero en vuestra sociedad actual la propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Precisamente porque no existe para esas 9/10 partes, existe para vosotros. No os reprocháis, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad. En una palabra, nos acusáis de querer abolir vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que queremos. Según vosotros, desde el momento en que el trabajo no puede ser convertido en capital, en dinero, en renta de la tierra, en una palabra,
en poder social susceptible de ser monopolizado, es decir, desde el instante en que la propiedad personal no puede transformarse en propiedad burguesa, desde ese instante la personalidad no existe. Ok, esta parte me parece interesante, ¿no? Hablar de esta realidad ontológica, de la pérdida de la autonomía y de que no existe, las consecuencias éticas también, ¿no? Confesáis, pues, que por personalidad no entendéis sino al burgués, al proletario burgués, y esta personalidad ciertamente debe ser suprimida. El comunismo no priva a nadie del poder apropiarse de productos sociales, no quita más que el poder sojuzgar el trabajo ajeno por medio de apropiación. Se ha objetado que la abolición de la propiedad privada cesaría toda actividad y reinaría la indolencia general. Si esto fuese verdad, hace ya mucho tiempo que la sociedad burguesa habría sucumbido a manos de la holgazanería, puesto que en ella los que trabajan no adquieren y los que adquieren no trabajan. Toda la objeción se reduce a esta tautología. No hay trabajo asalariado donde no hay capital. Todas las objeciones formuladas contra el régimen comunista de apropiación y de producción de los productos materiales han sido hechas igualmente respecto a la apropiación y a la producción de los productos del trabajo intelectual. Lo mismo que para el burgués la destrucción de la propiedad de clase equivale a la destrucción de toda producción. Al destruir la cultura de clase significa para él la desaparición de toda cultura. La cultura cuya pérdida deplora no es para la inmensa mayoría de los hombres más que el adiestramiento que los transforma en máquinas. Esa es la enajenación. Mas no discutáis con nosotros mientras apliquéis a la abolición de la propiedad burguesa el criterio de vuestras nociones burguesas de libertad, cultura, derecho, etc. Vuestras ideas son en sí mismas productos de las relaciones de producción y propiedad burguesas, como vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase elevada a la ley, voluntad cuyo contenido está determinado por las condiciones materiales de existencia de vuestra clase. La idea interesada que os ha hecho erigir en leyes eternas a la naturaleza y de la razón las relaciones sociales dinamizadas de vuestro modo de producción y de propiedad, relaciones históricas que surgen y desaparecen en el transcurso de la producción. Los compartís con todas las clases dominantes hoy desaparecidas. Lo que concebís para la propiedad antigua, lo que concebís para la propiedad feudal, no os atrevéis a admitirlo para la propiedad burguesa. Abolición de la familia. Hasta los más radicales se indignan ante este infame designio de los comunistas. ¿En qué se funda la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro privado. La familia plenamente desarrollada no existe más que para la burguesía, pero encuentra su complemento en la carencia forzosa de relaciones familiares de los proletarios y en la prostitución pública. La familia burguesa desaparece naturalmente al dejar de existir ese complemento suyo y ambos desaparecen con la desaparición del capital. Nos reprocháis el querer abolir la explotación de los hijos por sus padres. Confesamos este crimen, pero decís que destruimos los vínculos más íntimos sustituyendo la educación doméstica por la educación social. Y vuestra educación no está también influida por la sociedad, por las condiciones sociales en que educáis a vuestros hijos, por la intromisión directa o indirecta de la sociedad a través de la escuela. No son precisamente los comunistas los que han inventado esa intromisión de la sociedad en la educación, los que hacen el modificar el carácter que hoy tienen y sustraer la educación a la influencia de la clase dominante. Las declamaciones burguesas sobre la familia y la educación, sobre los dulces lazos que unen a los padres con sus hijos,
resultan más repugnantes a medida que la gran industria desgarra los lazos familiares de los proletarios y convierte a los niños en mercancías, en simples instrumentos de trabajo. Pero es que vosotros los comunistas queréis establecer la comunidad de las mujeres, nos grita a coro toda la burguesía. Para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Y aquí está un punto de inflexión en que, bueno, tiene sentido que hasta cierto punto el comunismo y el surdismo tenga como este progresismo en el que, bueno, hasta cierto punto este progresismo busca dejar atrás esta idea tradicional de la mujer, ¿no? Y varias cosas atrás. Quizás la idea también de hombre tradicional. También de hombre tradicional. Y, a ver, este es un tema muy interesante porque no necesariamente todos lo quieren así, ¿no? Evidentemente la clase dominante no, pero ¿qué pasa con la gente que le gusta esto? Que esto ya lo hablé en un episodio antes sobre el feminismo y todo esto. ¿Qué pasa si hay gente que le gusta eso? Gente que se acostumbra, puede ser, pero hay gente que sencillamente le gusta vivir así, pero no porque se acostumbre, sino porque así se siente realizada. Puede sentirse realizada sin sentirse esclavizada también, eso puede ser. Entonces la cuestión aquí está también, pero la crítica está en que, bueno, quizás antes la mujer se veía exactamente como un objeto, y no solo sexual, sino un objeto casi obrero, ¿no? Que trabaja para la familia. Y aún todavía es un poco así, solo que ahorita en esta sociedad es como, creo que a pesar de que eso está presente todavía, el tema de, bueno, cómo se ha dado la dinámica en la que se ha transformado la sociedad latinoamericana en torno a las mujeres como el centro, y a las mujeres como el centro, pero también como el centro porque, entre otras cosas, el hombre tampoco es que... O el hombre pasan dos cosas, o simplemente no sirve, o sirve solo para sí mismo. Que eso no significa que no sirva. Sirve solo para sí mismo es que simplemente no está interesado en familia ni nada, sino que, bueno, trabaja para hacer dinero y ya, bueno. Pero hay que ver luego qué beneficios le trae eso. Entonces, el punto al que voy con esto aquí, es que, bueno, o sea, dejar estas cosas atrás creo que depende también un poco de cada quien, ¿no? Quizás el tema con el comunismo es que la cuestión tiene que ser así unilateral y puesta. Y eso es lo que está cometiendo el error mismo que el que estaba criticando con su anterior configuración, ¿verdad? Está poniendo la misma sucesión de ideas en cuanto a la estructura de la forma, o sea, a la forma de la enajenación, a la alienación pasada, ¿verdad? Entonces, para el burgués, su mujer no es otra cosa que un instrumento de producción. Oye decir que los instrumentos de producción deben ser explotados colectivamente y naturalmente. No pueden por menos de pensar que las mujeres correrán la misma suerte. No advierten que se trata precisamente de acabar con esa situación de la mujer como simple instrumento de producción. Nada más ridículo, por otra parte, que el horror ultramoral que inspira a nuestros burgueses la pretendida comunidad oficial de las mujeres que atribuyen a los comunistas. Los comunistas no tienen que molestarse en implantar la comunidad de las mujeres. Casi siempre ha existido, es verdad. O sea, el punto... A ver, aquí hay un punto interesante lo que está diciendo aquí. Primero, él dice que no es un punto de que tenga que ver exactamente como el comunismo. No necesariamente, o sea, no, el comunismo exactamente, digamos que
que entra en el saco de eso porque su idea era en transformar toda la sociedad, ¿no? Pero lo que dice aquí es que este grupo ya existía. Pero ¿qué pasa con este grupo que existía también? Que quizás no existía y quizás él lo apunta así, de una forma tan sacándole en cara, es porque quizás mucha gente no se había dado cuenta que existía. ¿Y por qué no se había dado cuenta la gente que existía ese grupo? Porque probablemente este grupo no se era manifiesto como una realidad efectiva, una realidad que era reconocida por el otro. Probablemente este grupo existía, posiblemente sí existía, pero al no ser reconocido es como si no existiese, seguía siendo enajenado. Nuestros burgueses, no bastándoles con tener a su disposición a las mujeres y a las hijas de sus proletarios, sin hablar de la prostitución oficial. Eso es muy interesante, ¿no? O sea, está la prostitución. Es raro porque la prostitución oficial, que es la inmoral, se toma como la oficial, ¿no? Se toma como la oficial, y la prostitución del trabajo, de la esclavitud, en cierta medida, en el que el trabajador es sometido a una constante explotación de su hacer, de su obrar, esa prostitución de sí no se toma como oficial. O sea, digamos, lo que obviamente no se toma como oficial porque no se reconoce como una prostitución, no se reconoce como una explotación. O sea, se reconoce como, bueno, algo normal, ¿no? Pero el punto aquí es que la prostitución, lo que sí es inmoral, lo reconocen como, bueno, esto es lo oficial. Y lo que precisamente no lo reconocen como oficial es porque en el fondo es una lógica que se esconde con algo más. O sea, muestra una careta y detrás de eso es que está, bueno, lo que realmente es inmoral para el obrero, que no es puesto en discusión, no es puesta en tela de juicio. Encuentra un placer singular en seducción. La prostitución oficial encuentra un placer singular en seducir unos a otros sus mujeres. Bueno, el matrimonio burgués es en realidad la comunidad de las esposas. A lo sumo, se podría acusar a los comunistas de querer sustituir una comunidad de las mujeres hipócritamente disimulada por una comunidad franca y oficial. Es evidente, por otra parte, que con la abolición de las relaciones de producción actuales desaparecerá la comunidad de las mujeres que de ella se deriva, es decir, la prostitución oficial y privada. Ok. Se reprocha también a los comunistas el querer abolir la patria, la nacionalidad. Los trabajadores no tienen patria. No se les puede quitar lo que no tienen. Ay, esto es muy interesante. Muy interesante, amigo mío. Porque aquí está claro, lo que pasa es que él está presuponiendo algo. Él está presuponiendo que, evidentemente, al obrero sacarlo de su humanidad se deshumaniza de su propia condición y no se reconoce en su esencia, no se reconoce en el otro también que es humano, no se reconoce en el producto, en la naturaleza, se le produce como un producto extraño que no es de él. Entonces, al no ser de él se siente como prácticamente esta idea del extranjero, ¿no? El extranjero. Más por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués. El aislamiento nacional y los antagonismos entre los pueblos desaparecen de día con el desarrollo de la burguesía, la libertad de comercio y del mercado mundial, con la uniformidad de la producción industrial y las condiciones de existencia que les corresponden. En triunfo del proletariado los hará desaparecer más de
prisa todavía. La acción conjunta del proletariado, al menos el de los países civilizados, es una de las condiciones primordiales de su emancipación. En la misma medida en que sea abolida la explotación de un individuo por otro, será abolida la explotación de una nación por otra. Al mismo tiempo que el antagonismo de las clases en el interior de las naciones, desaparecerá la hostilidad de las naciones entre sí. En cuanto a las acusaciones lanzadas contra el comunismo, partiendo del punto de vista religioso, filosófico e ideológico en general, no merecen un examen detallado. ¿Acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con toda modificación sobrevenida en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, las nociones y las concepciones, en una palabra, la conciencia del hombre? Muy bien. El cambio de la conciencia, su metamorfosis. ¿Qué demuestra la historia de las ideas sino que la producción intelectual se transforma con la producción material? Las ideas imperantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase imperante. Cuando se habla de ideas que revolucionan toda una sociedad, se expresa solamente el hecho de que en el seno de la vieja sociedad se han formado los elementos de una nueva y la disolución de las antiguas condiciones de vida. Cuando el mundo antiguo estaba a punto de desaparecer, las viejas religiones fueron vencidas por el cristianismo. Un punto importante. Cuando en el siglo XVIII las ideas cristianas fueron vencidas por las de la Ilustración, la sociedad feudal libraba una lucha a muerte contra la burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de libertad religiosa y de libertad de conciencia no hicieron más que proclamar el triunfo de la libre concurrencia en el dominio de la conciencia. Esta parte parece interesante, ¿no? Sin duda se nos dirá las ideas religiosas, morales, filosóficas, jurídicas, se han ido modificando a lo largo de la historia, pero la religión, la moral, la filosofía, la política, el derecho se han mantenido siempre a través de las transformaciones. Esto es interesante porque esto precisamente forma parte del mundo idético, y el que diga que se han mantenido siempre, hay algo ahí, ¿no? Existen además verdades eternas, como la libertad, la justicia, que son comunes a todo estado de sociedad, pero el comunismo quiere abolirlas, quiere abolir la religión y la moral en lugar de darles una forma nueva, y por ello en contra todo el desarrollo histórico anterior. ¿A qué se reduce esta acusación? La historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy se desenvuelve en medio de antagonismo de clases, de contradicciones que revisten formas diversas en diferentes épocas. Pero cualquiera que haya sido la forma de estas contradicciones, la explotación de una parte de la sociedad por la otra es un hecho común a todas las épocas pasadas. Por consiguiente, no tiene nada de asombro que la conciencia social de todas las épocas, a despecho de toda variedad y de toda diversidad, se haya movido siempre dentro de ciertas formas comunes, dentro de unas formas de conciencia que no desaparecerán completamente, más que con la desaparición definitiva de los antagonismos de clase. La revolución comunista viene a romper de la manera más radical con las relaciones de propiedad tradicionales. Nada de extraño tiene que, en el transcurso de su desarrollo, rompa de la manera más radical con las ideas tradicionales. Mas dejemos aquí las objeciones hechas por la burguesía al comunismo. Como ya hemos dicho, el primer paso para la revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la democracia. El proletariado se valdrá de su poder para ir arrancando gradualmente a la burguesía todo el capital, para centralizar
todos los instrumentos de producción en manos de Estados, es decir, el proletariado organizado como clase dominante, y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas. Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al principio más que por una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de producción, es decir, por la adopción de medidas que desde el punto de vista económico parecen insuficientes e insolentes, insostenibles, pero en que el discurso del movimiento se sobrepasan a sí mismas y serán indispensables como medio para transformar radicalmente todo el modo de producción vigente. Estas medidas naturalmente serán diferentes en los diversos países. Sin embargo, en los países más avanzados podrán ser puestas en práctica casi en todas partes las siguientes medidas. 1. Expropiación de la propiedad inmueble y aplicación de la renta del suelo a los gastos del Estado. Qué heavy, ¿no? Fuerte impuesto progresivo. Abolición del derecho de herencia, que me llama mucho la atención. Claro, evidentemente, si eliminamos a la familia, evidentemente la herencia es como, bueno, ¿qué? Pero es interesante esto, ¿no? Es interesante porque abolición del derecho, ¿no? Porque abolir lo que alguien por derecho merece, ¿no? La otra, confiscación de la propiedad de todos los emigrados y rebeldes. 5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo. 6. Centralización en manos del Estado de todos los medios del transporte. 7. Multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras según un plan general. 8. Obligación de trabajar para todos. Creación de ejércitos industriales, principalmente para la agricultura. Esto me llama la atención, que diga, bueno, obligación de trabajar. Si queríamos destruir el sistema capitalista, queríamos destruirlo, aquí ahora ponemos, bueno, ahora todo el mundo tiene que trabajar como obligación, o sea, es imperativo. Y el que no cumpla con este imperativo, es como decir, bueno, queda prohibido que no cumplas con este imperativo. Y el prohibir, entramos en terrenos muy, muy candentes porque, bueno, sí, una persona entonces no puede decidir, ¿no? Entonces no puede decidir no hacerlo. 9. Combinación de la agricultura y la industria. Medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la oposición entre la ciudad y el campo. 10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Ok, aquí hay un punto bueno y interesante que se postula aquí, ¿no? Abolición de trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy. Muy bien. Régimen de educación combinado con la producción material, etc. Una vez en el transcurso del tiempo hayan desaparecido las diferentes tipos de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el Estado perderá su carácter político. Eso es la utopía, ¿no? El poder político, hablando propiamente, es violencia organizada de una clase para la opresión de la otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en clase, si mediante la revolución se convierte en clase dominante y en cuanto clase dominante suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clases y de la clase en general, por tanto, su propia dominación como clase. En sustitución de la antigua sociedad burguesa con sus clases y sus antagonismos de clases, surgirá una asociación en que el libre desarrollo de cada uno será la condición libre del desarrollo de todos. La condición libre. La condición libre. ¿Qué será la condición libre? Y la condición libre. ¿Dónde está lo incondicionado entonces? ¿Ah? Nos vemos en un próximo episodio de Ovejitas Antagónicas, en el que indagaremos un poco más en esta idea de poder, ¿no? Ya descendimos en el poder, hay que hablar de eso. Próximos episodios hablaremos de
de 1984, aunque tengo pendiente hacer un episodio sobre la filosofía. Y bueno, nos vemos. Espero se encuentren bien.